Buenas noches. Les vengo a contar mi experiencia más aterradora. Nunca me había pasado algo así en toda mi vida trabajando en Oxxo, pero juro que lo que viví fue real. Todo empezó un lunes por la mañana, cuando llegó un empleado nuevo. Se llamaba Iván, alto, delgado, con una sonrisa que parecía demasiado forzada para ser genuina. Lo presentaron rápido. Apenas un "este es Iván, nuevo compañero". Yo estaba detrás del mostrador, ocupándome de los productos, y apenas nos cruzamos unas palabras. Parecía normal, nada raro. Durante los primeros días, Iván estaba siempre solo en la sección de bebidas y papelería, revisando inventarios y acomodando productos. Nadie lo molestaba, y él tampoco hablaba mucho. Lo curioso era que los clientes parecían no notarlo, como si no estuviera allí. Yo le comenté a una compañera, Mariana, que me parecía extraño, que nadie parecía verlo ni interactuar con él, pero ella me miró raro y dijo: "No sé de qué hablas, aquí no hay ningún Iván". Pensé que estaba bromeando, así que insistí: "¿No lo viste hace un momento en la caja 2? Ella me respondió con una sonrisa forzada, y me dijo: "No, creo que estás cansado". Empecé a sentirme mal, una sensación rara en el estómago, como si algo no cuadrara. La primera vez que lo busqué en las cámaras de seguridad, para mostrarle a Mariana, lo vi claramente entrando al Oxxo, acomodando productos, saludando a los clientes, pero en el siguiente segundo, desaparecía de la grabación, y las tomas siguientes lo mostraban solo a él, caminando hacia la puerta, saliendo, pero al revisar el horario exacto, no había registro de que hubiera entrado ni salido. El martes por la tarde, alguien más mencionó a Iván sin querer. ¿Y Iván no estaba en la sección de dulces?, preguntó un cliente mientras yo revisaba la caja. Todos los empleados me miraron como si estuviera loco. ¿Qué Iván?, preguntó Mariana. No hay ningún Iván trabajando aquí. No ha estado nadie nuevo en semanas, dijo otro compañero. Sentí que me faltaba el aire. Tenía la grabación de las cámaras en mi teléfono, pero cuando se la enseñé a Mariana, solo mostraba estantes vacíos. Nada de Iván. Al día siguiente, decidí confrontarlo directamente. Cuando entré a la sección donde supuestamente él trabajaba, estaba vacía. No había señales de que alguien hubiera estado allí, ni papeles, ni productos movidos. Pero escuché un susurro, un sonido tan leve que dudé si era mi imaginación. «Ayúdame», decía la voz, apenas audible. Me giré, y no había nadie. Desde ese momento, empecé a notar cosas extrañas. Objetos que yo había colocado en un estante aparecían en otro. La alarma de la puerta sonaba sola, y los clientes me miraban con curiosidad, como si supieran algo que yo no. La sensación de que alguien me observaba crecía cada minuto. Intenté hablar de nuevo con Mariana, pero ahora, su comportamiento era más extraño. Me evitaba, cambiaba de tema rápidamente, y si le preguntaba por Iván, me respondía con un seco: «No hay nadie nuevo aquí». Esa noche, revisando las cámaras de seguridad, noté algo que me heló la sangre. Una figura que parecía Iván aparecía y desaparecía en segundos, como si se moviera entre el mundo de las imágenes y la realidad. Cada vez que intentaba acercarme a la pantalla para entenderlo, la figura se desvanecía, dejando un espacio en blanco detrás de ella, un vacío que parecía absorber la luz. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. A partir de ahí, cada turno se volvió una pesadilla. Escuchaba pasos en pasillos vacíos. Veía sombras moviéndose donde no debía haber nadie, y sentía que cada vez que alguien mencionaba a Iván, todos a mi alrededor lo negaban con una insistencia que dolía. Era como si él nunca hubiera existido. Pero yo lo había visto, lo había escuchado, y las cámaras habían registrado algo, aunque nadie más pudiera verlo. La siguiente semana se volvió imposible ignorar lo que estaba pasando. Cada vez que llegaba al turno, revisaba con cuidado cada rincón de la tienda, esperando encontrar a Iván, pero no había nada. Las cámaras de seguridad seguían mostrando espacios vacíos, aunque de vez en cuando, en un parpadeo, aparecía su figura por un segundo, quieta, mirándome con esos ojos fijos que no parecían del todo humanos. Una noche, mientras organizaba la bodega, escuché el sonido del intercomunicador de la tienda. Nadie lo había tocado, pero desde el altavoz se escuchaba la voz de Iván diciendo:
No me olvides. Estoy aquí. Salté del susto y bajé corriendo a la tienda. Las luces parpadeaban y por un instante creí ver su sombra reflejada en el piso. Cuando encendí todas las luces, el espacio estaba vacío. Decidí hablar con el gerente al día siguiente. Le conté lo que había pasado, mostrándole los fragmentos de grabación donde aparecía Iván, pero él me miró con una mezcla de incomodidad y miedo. No ha habido ningún Iván en esta tienda. Revisé los horarios y nóminas. No hay registro de alguien nuevo, dijo. Su voz temblaba un poco, y cuando intenté insistir, cambió de tema rápidamente, como si temiera algo. Algunos compañeros empezaron a comportarse de manera extraña. Yo mencionaba cualquier cosa sobre Iván, y ellos negaban todo, incluso si lo acababan de ver, como si su memoria lo hubiera borrado de golpe. La sensación de que estaba solo en esta pesadilla se hacía más fuerte. Incluso los clientes parecían ignorar su existencia. Un día un niño me preguntó por Iván, y cuando le respondí que estaba trabajando con nosotros, me miró con cara de miedo y dijo: «Él no está. Nadie lo está». Un viernes, después de cerrar, decidí quedarme solo un rato y revisar nuevamente las cámaras. Lo vi de nuevo, en la sección de bebidas, mirando hacia mí, con esa sonrisa que ahora me parecía siniestra. Tragué saliva y me acerqué lentamente, como hipnotizado, y entonces, en cuestión de segundos, la imagen se deformó. Iván se desvaneció, y en su lugar quedó un hueco oscuro, un vacío que parecía absorber la luz y el aire mismo de la tienda. Sentí que algo tiraba de mí hacia esa oscuridad, y tuve que retroceder con todas mis fuerzas. Al día siguiente, el Oxxo abrió como siempre, pero ya no era igual. Los empleados actuaban con normalidad, pero yo no podía olvidar la sensación de que Iván seguía ahí. De alguna forma, crecía con cada minuto. Cada vez que alguien preguntaba algo sobre él, todos lo negaban, y yo sabía que yo era el único que recordaba, el único que había visto lo imposible. Ahora evito mirar las cámaras de seguridad, evito caminar solo por los pasillos de la tienda, pero a veces, cuando estoy revisando los estantes, siento esa mirada detrás de mí, y me susurra con su voz, que no es completamente humana: «No me olvides, estoy aquí». Y aunque todos actúan como si nunca hubiera existido, yo sé la verdad. Iván nunca se fue. Yo trabajaba en un Oxxo que está justo sobre la avenida principal, casi frente a una gasolinera. Mi turno era el nocturno, de 11 de la noche a 7 de la mañana. Ya estaba acostumbrado a las rutinas: reacomodar los productos, recibir borrachos de madrugada, buscando cigarros o comida rápida, y lidiar con gente rara de vez en cuando. Pero hubo un cliente en particular que todavía me da escalofríos cuando lo recuerdo. La primera vez lo vi cerca de la 1 de la mañana. Era un señor mayor, de unos 60 y tantos años, delgado, vestido con una camisa clara y pantalón de vestir como si viniera de algún evento o algo parecido. No entró como los demás clientes que se van directo a lo que buscan. Él se quedó parado en la esquina del pasillo de los dulces, mirando hacia la caja. Yo estaba acomodando el mostrador, y pensé que tal vez estaba esperando a alguien, así que le pregunté si necesitaba ayuda. No contestó. Ni siquiera se movió. Solo se quedó ahí, con los brazos pegados al cuerpo, mirándome fijamente. Eso me incomodó, pero traté de no darle importancia. Después de unos minutos, simplemente salió sin decir palabra. Al día siguiente, a la misma hora, volvió, y lo mismo. Se quedó parado en el mismo lugar, exactamente con la misma postura, mirando hacia la caja. Me acerqué un poco para ver si necesitaba algo, y cuando estuve a unos pasos, se dio la vuelta y se fue sin mirar atrás. Pensé que sería un vecino extraño, quizá con problemas, y lo comenté con mi compañero del turno de la tarde, pero me dijo que él nunca había visto a nadie así. Empecé a notarlo como una rutina. 3 noches seguidas apareció el señor, a la misma hora, en el mismo lugar, y siempre se iba cuando yo me movía en su dirección. Lo que más me empezó a inquietar fue que jamás tomaba nada, ni siquiera se acercaba a los productos. No parecía cliente, parecía alguien esperando algo, o a alguien. La 4ª noche,
Me armé de valor y decidí no moverme, solo observarlo desde la caja. Él permaneció quieto, mirándome, como si me estuviera vigilando. Estuvo ahí unos 10 minutos, hasta que sin decir nada se fue caminando despacio hacia la salida. Esa misma madrugada revisé las cámaras de seguridad, pensando en mostrarle a mi jefe al día siguiente que alguien raro estaba entrando. Pero lo extraño fue que en el video no se veía al hombre. En el pasillo solo aparecía yo acomodando cosas, mirando hacia el lugar donde según yo estaba él, pero no había nadie. Eso me heló la sangre. Quise pensar que quizá las cámaras no lo habían captado porque estaba en un ángulo ciego, aunque en el monitor se veía perfectamente el espacio donde lo vi. No tenía sentido. La quinta noche, mis nervios ya no daban más. A la 1 en punto lo vi entrar, caminando lento, como siempre. Esta vez no se paró en el pasillo, se quedó más cerca, casi frente a la caja, mirándome sin expresión. Me dio tanto miedo que marqué el número de seguridad privada de la plaza, solo para sentir que alguien podía venir rápido si pasaba algo. Pero cuando volteé, el señor ya no estaba. Revisé la puerta de vidrio y no lo vi salir. Simplemente había desaparecido. Esa fue la primera vez que empecé a sentir que no se trataba de alguien común. Esa misma semana, después de que el hombre desapareciera de nuevo frente a mis ojos, empecé a notar cosas raras en la tienda. Productos que no había dejado en el pasillo aparecían desordenados, como si alguien los hubiera movido sin tocar nada más. Al principio pensé que eran errores míos por el cansancio, pero luego escuché murmullos, casi imperceptibles, que venían del mismo rincón donde el señor siempre se paraba. No eran voces de conversación, más bien susurros, como alguien intentando decir algo que no podía. Una noche, mientras limpiaba la caja, encontré un viejo recorte de periódico en el suelo, arrugado y con polvo. Lo levanté y casi me caigo de espanto. La foto era de un hombre mayor, con la misma postura rígida que el cliente, y el título decía: Hombre desaparece misteriosamente en la avenida principal. La fecha era de hace más de 20 años, y algo más me hizo detener el aliento. La foto era de mi abuelo, alguien que yo nunca había conocido porque falleció cuando yo tenía unos 2 años. Mi corazón empezó a latir descontrolado. Todo cobraba sentido. El semblante del hombre, la manera en que me observaba, cómo aparecía y desaparecía como si no fuera real. Era imposible que fuera alguien vivo. Había pasado tantas noches viéndolo, creyendo que era un cliente extraño, que no había considerado la posibilidad de lo sobrenatural. Decidí investigar más y fui a la casa de mi abuela. Le conté todo, aunque sentí un nudo en la garganta mientras hablaba. Cuando mencioné la forma en que el hombre se paraba en el pasillo, en silencio, mi abuela se quedó blanca. Después de unos segundos de silencio, me dijo algo que me heló la sangre. Siempre supe que volvería a buscarte. Tu abuelo te quería mucho, pero desgraciadamente se fue. No sabía cómo reaccionar. Todo encajaba demasiado. Cada noche, su presencia me parecía tan real, tan tangible, que incluso podía sentir el frío de su mirada. Recordé cómo los murmullos en el pasillo me habían parecido extraños. Ahora entendía que eran intentos de comunicarse, de recordarme algo. Después de esa conversación, volví al Oxxo una última vez. La tienda estaba tranquila, como siempre, y a la 1 de la mañana lo vi de nuevo, parado en la esquina del pasillo, mirándome con la misma expresión. Esta vez no sentí miedo, sino algo parecido a nostalgia. Al mirarlo, lo reconocí completamente. Era mi abuelo. Caminé hacia él, y aunque nadie más lo veía, pude escuchar un susurro claro: siempre te cuidé. Y luego, como si nunca hubiera estado allí, desapareció para siempre. Nunca más volvió a aparecer. Pero desde ese día, cada vez que entro al Oxxo y paso por ese pasillo, siento un escalofrío cálido, como un abrazo lejano. Y aunque nadie más podría entenderlo, sé que mi abuelo estaba allí, cuidándome en silencio durante todas esas noches extrañas. No sé si te ha pasado que un lugar tan común como una tiendita se convierte en parte de tu rutina diaria, tanto que ya ni lo piensas. A mí me pasó con un Oxxo que quedaba a 2 cuadras de mi casa. No era nada del otro mundo. Las mismas neveras con refrescos,
los pasillos con botanas, y el aroma a café que se quedaba pegado en la ropa. Pero lo que me hacía volver todos los días era el cajero, un tipo llamado Andrés. Al principio ni cruzábamos muchas palabras. Me cobraba, me decía el total y ya. Pero como iba casi diario después del trabajo, terminamos haciendo conversación. Andrés era un chavo amable, con un humor tranquilo que hacía llevadero el cansancio de la noche. Me preguntaba siempre por mi día, y poco a poco me empezaba a guardar cosas. Si sabía que me gustaban ciertos chocolates o que siempre llevaba una bebida energética, los ponía aparte para que no me quedara sin ellos. Esa atención, tan simple, hacía que yo sintiera que no era solo un cliente más. Con el tiempo, llegué a considerarlo un amigo. Me contaba cosas de su vida, como que trabajaba turnos largos porque estaba juntando dinero para estudiar, y que a veces se quedaba dormido en la bodega en sus descansos. Yo le contaba mis problemas, él me escuchaba sin juzgar, y de alguna manera, ese Oxxo se volvió parte de mi refugio. Incluso llegué a decirle a mi familia que, si no estaba en casa, seguramente me encontrarían en el Oxxo platicando con Andrés. Lo raro empezó un martes por la noche. Fui como siempre, pero las cortinas metálicas estaban abajo. Pensé que sería por inventario, o tal vez un cambio de turno. Lo dejé pasar. Al día siguiente, igual, cerrado, pero esta vez con un letrero pegado en la cortina que decía en letras grandes: "Se renta". Me quedé congelado. Ese Oxxo llevaba años ahí, siempre abierto a cualquier hora. Nunca lo había visto cerrar ni por mantenimiento. Me acerqué a leer el letrero, pensando que era un error, pero era claro, un número de contacto para rentar el local. Caminé de regreso a casa con un nudo en el estómago. Lo primero que hice fue preguntarle a un vecino si sabía qué había pasado con el Oxxo. Me miró como si yo estuviera bromeando. ¿Cuál Oxxo?, me respondió. Ese local lleva años vacío. Creí que me estaba molestando, pero cuando le expliqué que yo iba todos los días y conocía al cajero, frunció el ceño con seriedad. No, en serio. Ese lugar no se usa desde hace mucho. Antes había una ferretería, pero está cerrado desde que yo llegué al barrio, y llevo casi 5 años aquí. Sentí cómo se me helaba la sangre. Pensé que tal vez mi vecino estaba confundido, así que al día siguiente, en la tienda de abarrotes de la esquina, volví a preguntar. La señora que atendía me dijo lo mismo, que ese local estaba desocupado, que nadie lo rentaba porque decían que tenía mala vibra. Me quedé sin palabras. Yo tenía meses de recuerdos dentro de ese Oxxo, conversaciones con Andrés, compras de todos los días, incluso tickets guardados en mis bolsillos. Esa noche busqué entre mis cosas y encontré un recibo. El ticket tenía impreso el nombre de la tienda, Oxxo, con dirección y todo, pero lo raro fue que, al comparar la dirección con Google Maps, no aparecía ningún Oxxo registrado ahí, solo un lote vacío. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía pensar. Llevaba meses entrando a un lugar que, para todos los demás, jamás existió. Esa noche no pude dormir. Tenía el ticket en la mano y lo revisaba una y otra vez, buscando algo que probara que no estaba perdiendo la cabeza. El papel olía a café, como siempre que compraba un vaso en el Oxxo, y tenía la hora impresa. Todo cuadraba. Lo único que no cuadraba era la realidad. El lugar estaba cerrado, con un letrero de renta, y según todos los vecinos, nunca había habido un Oxxo ahí. Al día siguiente volví. Necesitaba verlo otra vez con mis propios ojos. El local estaba igual, cortinas metálicas bajadas, el letrero de "Se renta", colgado con cinta transparente. Me asomé por una rendija, y solo vi un espacio vacío, polvoriento, con paredes descascaradas. No había refrigeradores, no había estantes, nada que diera la impresión de que alguna vez allí vendieron algo. Me quedé parado un rato, hasta que saqué el ticket y marqué el número de atención al cliente que aparecía abajo. Una operadora contestó, y le di el número de sucursal impreso. Me pidió esperar unos segundos mientras verificaba. Cuando regresó a la línea, su voz sonaba incómoda. «Señor, no tenemos registro de ninguna sucursal activa ni cerrada con ese número. ¿Está seguro de que no es un ticket falso?». Le dije que yo mismo lo había recibido de la caja. Hubo un silencio,
y la operadora terminó la llamada con un simple: «Lo siento, no podemos ayudarle». Me quedé con el celular en la mano, temblando. Decidí probar otra cosa. Caminé hasta otro Oxxo, unas calles más allá. Entré y le pregunté al cajero si conocía a un tal Andrés, que trabajara en la colonia. El tipo me miró raro y negó con la cabeza. Insistí. Le describí su rostro, su manera de hablar. Nada. Nadie lo conocía. Esa misma noche tuve un sueño raro. Estaba dentro del Oxxo, pero las luces parpadeaban y los refrigeradores estaban vacíos. Andrés estaba detrás de la caja, mirándome con esa sonrisa tranquila, pero no decía nada. Solo me señaló la puerta, y cuando giré para verla, vi el letrero de «Se renta» colgando del techo. Dentro del local, me desperté sudando, con la sensación de que alguien me había estado observando toda la noche. Intenté dejarlo pasar, convencerme de que tal vez estaba confundido, pero lo peor llegó días después, cuando revisando la ropa que llevaba puesta al trabajo encontré otra cosa en el bolsillo. Una pequeña nota escrita a mano, con la letra de Andrés. Decía: «Nos vemos en el turno de noche». El problema es que ya no había turno, ni Oxxo, ni nadie que lo recordara. Solo yo. Y a veces, cuando camino por esa calle de madrugada, juro escuchar el pitido del lector de código de barras, como si alguien siguiera cobrando compras en un Oxxo que, oficialmente, nunca existió. En el Oxxo donde trabajaba, había una máquina expendedora de snacks justo al lado de las cajas, como esas que ponen para que la gente se antoje y compre algo rápido antes de salir. Nunca me había fijado mucho en ella, porque los clientes solían preferir comprar directo en la tienda, pero esa máquina tenía algo raro, algo que con el tiempo me hizo sentir incómodo. Aunque al principio parecía una tontería, el primero en comentarlo fue un cliente frecuente, un señor que todas las noches pasaba por un café y un paquete de galletas. Una noche se acercó con cara de susto y me dijo: «Oye, ¿qué onda con la máquina? Metí dinero y me salió otra cosa, algo que ni siquiera estaba ahí». Yo pensé que hablaba de un error, como cuando se atoran los productos y baja lo que está mal colocado, pero me mostró lo que había comprado: una bolsa sin marca, envuelta en plástico transparente, con frituras que parecían normales, pero no tenían logotipo ni precio. Yo me quedé mirándola, sorprendido. El señor dijo que igual se la llevó porque ya había pagado. No le di tanta importancia hasta que regresó unos días después, muy nervioso. Me contó que después de comer esas frituras tuvo un sueño horrible, tan real que parecía un recuerdo. Veía a su hija pequeña ahogándose en una alberca. Él gritaba, corría, pero no podía salvarla. Lo raro era que en la vida real no tenía hijos. Eso me lo dijo con lágrimas en los ojos, como si de verdad lo hubiera vivido. Me dejó helado. Con el tiempo, empecé a notar que pasaba lo mismo con más clientes. Una chica compró un chocolate y le salió una barra rara, sin marca, envuelta solo en papel aluminio. Al día siguiente me contó que no podía dormir, porque recordaba haber estado en un accidente de auto donde se veía a sí misma atrapada, llena de sangre, mientras pedía ayuda. Decía que lo sentía tan real, que estaba convencida de que en algún momento lo había vivido, aunque sabía que nunca había chocado. Algunos clientes dejaron de acercarse a la máquina porque corría el rumor de que te hacía ver cosas feas. Otros, en cambio, iban con curiosidad, como si quisieran comprobarlo. Yo también empecé a obsesionarme. Cada vez que limpiaba la zona me quedaba mirando esa máquina, y me parecía distinta, como si tuviera más productos de los que en realidad le metíamos, o como si los paquetes se movieran de lugar solos. Una noche me atreví a intentarlo. Metí unas monedas y seleccioné unas papas, pero en lugar de eso, cayó un paquete extraño, envuelto en papel marrón, con un sello rojo como dibujado a mano. No decía nada, no tenía marca, ni ingredientes. Me temblaban las manos mientras lo recogía. Pensé en tirarlo, pero algo en mí me decía que tenía que abrirlo. Cuando probé una fritura, sentí un sabor amargo, metálico, que me revolvió el estómago. No pude comer más, pero bastó ese bocado para que todo empezara. Esa misma noche tuve recuerdos que no eran míos. Me vi de niño, encerrado en un cuarto oscuro,
escuchando golpes y gritos de alguien al otro lado de la puerta. Podía sentir el miedo, el olor a humedad, incluso las lágrimas en mi cara. Me desperté sudando y con una sensación de vacío. Lo peor fue que durante el día me venían flashes, como si esos recuerdos fueran míos de verdad. Comencé a tener miedo de volver a dormir. Ya no podía ignorar lo que pasaba. Había algo en esa máquina que no era normal. Mis compañeros también empezaron a notarlo. Una de las chicas que trabajaba en la mañana dijo que cada día aparecían envoltorios nuevos dentro, productos que nadie había surtido. Otro me confesó que había revisado las cámaras para ver si alguien venía a rellenarla en la noche, pero lo que grababan era extraño. Se veía la máquina sola, y de repente, en un cambio de imagen, aparecían nuevos productos adentro, como si hubieran surgido de la nada. Lo peor fue cuando un cliente se volvió loco en la tienda. Un chavo joven, como de 20 años, compró un snack de esos raros, se lo comió ahí mismo y, de repente, empezó a gritar que lo estaban siguiendo, que veía sombras dentro del Oxxo, que alguien lo estaba mirando detrás de los refrigeradores. Salió corriendo a la calle, y nunca más lo volvimos a ver. Nadie sabe qué pasó con él. Yo trataba de no acercarme a la máquina, pero era imposible. Cada vez que pasaba junto a ella, sentía que me observaba, que me llamaba. No era solo curiosidad. Era como si me quisiera atrapar con esos recuerdos falsos. Esa obsesión fue creciendo. Una noche, después de cerrar, me quedé solo con la máquina. Quería entender qué tenía, cómo funcionaba, por qué mostraba cosas que no deberían existir. Me acerqué con la intención de revisarla, pero al encender la linterna, vi algo que me heló la sangre. En el reflejo del vidrio no aparecía yo, sino otra persona, un tipo desconocido, parado exactamente en mi lugar, mirándome con una sonrisa torcida. Me alejé de golpe, pero la imagen seguía ahí, hasta que la luz parpadeó y desapareció. Ahí entendí que esa máquina no era solo un objeto raro. Había algo detrás, algo que estaba manipulando más que simples productos. Y lo peor es que todavía no he contado lo que vi en las cámaras la última vez que intenté comprobarlo. Después de lo que vi en el reflejo, no pude dormir tranquilo por varios días. Trataba de convencerme de que solo había sido mi imaginación, pero cada vez que pasaba junto a la máquina, esa sensación de que me observaba se hacía más fuerte. Empecé a notar cosas raras en mi rutina. Clientes que nunca había visto llegaban, iban directo a la máquina y sacaban productos que no estaban ahí. Y lo peor era que ninguno regresaba. Nunca más los volvía a ver en el Oxxo ni en la colonia, como si hubieran desaparecido. Un día, desesperado, le pedí a mi supervisor que me dejara revisar las cámaras por mi cuenta. Le inventé que había habido robos y quería checar. Pasé horas adelantando las grabaciones hasta que llegué a la madrugada, cuando ya no había clientes. Ahí fue cuando lo vi. En las cintas aparecía yo mismo, parado frente a la máquina, como si estuviera revisándola, pero yo no había estado ahí esa noche. Al menos no lo recordaba. En la grabación, mi otro yo abría la máquina como si tuviera la llave. Metía cosas envueltas en bolsas oscuras, productos sin etiquetas, y luego se quedaba parado, mirando fijo a la cámara durante varios minutos. No movía ni un músculo, solo sonreía. Yo me quedé helado, porque esa sonrisa era idéntica a la que había visto en el reflejo. Esa noche no pude más. Decidí hablar con mis compañeros. Les conté lo de las grabaciones, lo de los productos extraños, lo de la gente que desaparecía, pero me miraron raro, como si estuviera loco. Uno incluso se rió y dijo: «Esa máquina ni sirve, casi nadie la usa». Me di cuenta de que para ellos, lo que yo veía no existía. Era como si esa cosa solo me estuviera mostrando la verdad a mí. A partir de ahí todo se salió de control. Empecé a sentir que los recuerdos falsos se mezclaban con los míos. Soñaba con muertes horribles, accidentes, encierros, y al despertar no podía distinguir qué era real y qué no. Había momentos en los que creía haber vivido esas tragedias. Incluso me descubrí llorando por personas que nunca habían existido. Una madrugada, después de cerrar, escuché un ruido en la zona de la máquina, como un golpe seco desde dentro. Me acerqué despacio y vi que algo se movía detrás del vidrio.
No era un producto, era una mano, golpeando desde adentro, como si alguien estuviera atrapado allí. Me quedé paralizado, pero la mano desapareció en un parpadeo. Abrí la máquina como pude, pensando que tal vez había alguien adentro, pero solo encontré productos sin marca, envueltos en plásticos viejos, algunos rotos, con un olor fétido, como si hubieran estado ahí por años. En el fondo había una hoja arrugada, con letras rojas que apenas se leían. Recuerda lo que no es tuyo. Después de eso, empecé a ver a mi doble cada vez más seguido, en los reflejos de las puertas, en los cristales de los refrigeradores, hasta en el vidrio del microondas de la tienda, siempre con esa sonrisa torcida. Lo más aterrador fue cuando una clienta entró una tarde y me saludó como si ya me conociera de antes. Me dijo que yo mismo le había vendido un producto de la máquina el día anterior, pero yo no había estado en ese turno. Ni siquiera había ido a trabajar. Ella insistía en que sí. Incluso describió perfectamente mi uniforme y mi voz. Empecé a preguntarme si tal vez ese otro yo estaba ocupando mis turnos, suplantándome poco a poco. Decidí enfrentar la máquina una última vez. Cerramos a las 11 y me quedé solo. Me paré frente a ella con el corazón acelerado. Le metí monedas, apreté un botón al azar y esperé. El producto cayó, envuelto en ese papel marrón con el sello rojo. Pero esta vez no era comida. Era un sobre con fotografías adentro. Las saqué con las manos temblorosas. En ellas aparecía yo, trabajando en el Oxxo, pero no era el Oxxo donde estaba. Era uno distinto, más viejo, con paredes húmedas y sin luces. En una de las fotos se veía la máquina expendedora, pero al abrirla no había snacks. Había cuerpos, amontonados, con los ojos en blanco. De repente escuché un clic, como cuando la puerta de la tienda se abre sola. Miré hacia atrás, pero no había nadie. Cuando volví la vista a la máquina, ya no estaba mi reflejo. Estaba él, el otro, sonriendo, con la bolsa en la mano, ofreciéndomela como si fuera un regalo. No recuerdo qué pasó después. Solo sé que desperté tirado en la bodega, con la máquina encendida y llena de productos raros. Desde ese día, mis compañeros dicen que me ven raro, que sonrío demasiado, que hablo como si no fuera yo. Y la verdad, a veces siento que no lo soy. Lo único que tengo claro es que esa máquina no solo manipula recuerdos, está ocupando mi lugar, y creo que ya lo logró. Estos fueron los relatos. Suscríbete, deja un like y dime si te gustaron las historias de hoy. Nos vemos pronto.